Es un placer poder estar juntos para orar. Hoy jueves, oremos juntos 7 de la noche. Que el Señor les siga bendiciendo en esta hora. Espero que sea Jehová bendiciendo su vida, guardando su entrada y su salir. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre cada uno de ustedes su rostro y les dé paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, iniciamos con esta oración en esta noche, sabiendo de que Dios nos oye, sabiendo de que Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante, que Él canta con nosotros, que Él celebra con nosotros el poder estar juntos. En esta noche vamos a estar realizando nuestra oración desde el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 16, y la palabra que nos congrega es una pregunta: ¿quieres que te vaya bien? Esa sería la consigna en esta noche. ¿Y quién no quiere que le vaya bien? Todos deseamos que nos vaya bien en la vida, que lo que emprendamos nos vaya bien, que los negocios que hacemos nos vaya bien, que la familia que tenemos sea una familia bendecida. Todos anhelamos eso, pero hoy el Señor nos va a dar un secreto primordial para que nuestra vida sea productiva, sea una vida bendecida, sea una vida larga también. Entonces, hermano, la invitación en esta noche, amigo que me escucha, es que usted esté dispuesto para que Dios nos hable hoy y que usted y yo podamos estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Cierre allí sus ojos. Hemos destinado este tiempo para que Dios nos hable y vamos a rogarle juntos. Usted ya lo ha hecho ahí individualmente, pero ahora juntos como el cuerpo de Cristo vamos a suplicarle que nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Cierre allí sus ojos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche para que seas tú, bendito Dios, hablándonos hoy. Tú eres un Dios que tiene boca y que habla. Eres un Dios que tiene oídos y que oye. Y hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que somos escuchados, Señor. Sabiendo que la sangre de Jesucristo es suficiente para poder ser salvos y entrar, Señor, delante de tu presencia. Hoy creemos que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hoy, Señor, podemos entrar a ese lugar santísimo. Y hoy lo hacemos confiadamente y estamos seguros que te hallamos, porque tú así lo prometiste y así es, Señor. Tú también prometiste que donde hubiésemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías allí. Y eso es lo que está pasando hoy, Señor. Estamos unánimes y juntos en un mismo sentir. Y ese sentir, Señor, número 1 que tenemos esta semana de propósito de santificación en ayuno y oración. Y hoy, Señor, queremos hacer alarde de eso. Que la santidad, Señor, debe empezar por casa. Debe empezar por cada uno de nosotros. Porque es muy bonito en 4 paredes, ahora que están los templos abiertos, ir y presentar la mejor piedad. Pero dentro de casa, Señor, a veces nos comportamos como los peores de los impíos. Pero hoy te suplicamos, Señor, que en esta semana de santificación, tú, Señor, metas tu mano también en nuestras familias. Mete tu mano, Señor, en nuestro hogar. Dígale, hermano, amigo que me está escuchando, dile: Señor, mete tu mano. Revuelve, saca todo pecado oculto, saca todo lo que no sea tuyo de mi familia. Y hoy, Señor, te damos tu lugar en nuestras familias. Hoy te damos el lugar que te corresponde en nuestro hogar. Porque tú, Señor, eres el único digno de ser alabado, de ser exaltado, Señor. Estamos seguros que en medio de las tinieblas, Señor, todo fluye supuestamente normal. Pero cuando llega la luz, Señor, el pecado sale, Señor. Y muchos no se quieren acercar a ti porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Pero en esta semana de santificación nos acercamos a ti, Jesús, que eres la luz, para que sean nuestras obras descubiertas. Y hoy te suplicamos, Señor, ayúdanos a parecernos a ti. Que cada papá, que cada mamá que me está escuchando en esta noche, Señor, sepa que la santidad empieza por ellos, Señor. Que cada hijo, que cada adulto mayor que me está escuchando, Señor, tu palabra llegue, Señor, también a ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Padre bueno, Padre bendito, Padre celestial, estamos unidos como una familia. Estamos unidos, Señor, para que tú, Señor, derrames bendición y vida eterna, unánimes y juntos, sabiendo que eso sucede, Señor. Hoy yo oro, Padre celestial, para que toda dificultad, toda petición que tienen mis hermanos, los amigos que nos están escuchando, Señor, sean dejadas hoy a tus pies. Hoy venimos, Señor, a descansar en ti, a pedirte que nos purifiques, que nos santifiques, que nos hagas libres, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, porque queremos ser apartados para ti, porque somos tu templo y estamos seguros, Señor, que veremos maravillas, Señor. Yo creo, Señor, lo que has dicho por boca de mis hermanos en cada reflexión. Veremos maravillas, Señor, porque a libertad tú nos has llamado, porque somos tu templo, Señor. Hoy confiamos plenamente en ti, Señor. Y hoy tienes la libertad, Espíritu Santo, de perfeccionar a Cristo en cada uno de nosotros. Porque si nos conectamos, Señor, en este clamor, orando juntos, es porque queremos que hagas algo, que hagas maravillas, Señor. Y es lo que hoy te pedimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a los que se están conectando. Recuerde compartir esto, hermano. Necesitamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No se quede solamente con esta palabra, sino repostee, comparta, invite a sus amigos para que puedan escuchar. Mire, las reflexiones de esta semana han estado bendecidas para bendecir a muchas personas. No nos quedemos solamente con que Casa Fuerte estamos escuchando, bendito sea Dios, sino que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ese es el propósito también de esta semana de santificación, que las redes se inunden, que las redes sociales se inunden de la palabra de Dios. Esto dice uno de mis profes que las redes sociales son prácticamente otro continente, es un continente, son personas no alcanzadas en su gran mayoría y debemos aprender a hablar su lenguaje, a saber cómo se manejan las redes para que llegue la palabra. Entonces esta pandemia nos ha dado la bendición de que Casa Fuerte se pueda conectar y seguir fortaleciéndonos en el Señor. Así de que, hermano, comparta las reflexiones, compártalas, empiece allí a hacerlo, porque de verdad, hermano, la gente está ofreciendo pecado gratis, ofrece pecado gratis. Entonces, que usted y yo seamos esa luz en medio de las tinieblas, ¿le parece? Entonces, mi hermano, la palabra que nos convoca hoy, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. ¿Quieres que te vaya bien? Dios hoy nos va a hablar y nos va a decir cómo podemos hacer para que nos vaya bien, para que seamos fructíferos. Entonces, mi hermano, aliste allí su Biblia de estudio, subráyela con todo el amor del mundo, demárquela, tenga su libreta también y después repase lo que Dios nos habla y veremos la bendición de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la versión del 60. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra, recuerde que se la está dando Moisés al pueblo, la tabla de los 10 mandamientos. Iniciamos hoy esas relaciones horizontales. Los primeros mandamientos se refiere a mi relación con Dios, una relación vertical. Ahora comenzamos una relación horizontal con mi prójimo, con quien es cercano a mí. Debo de tener buenas relaciones. Y lo interesante aquí es que los primeros mandamientos hablan de mi relación con Dios. Lo que yo tengo en relación con mi Dios debe ser una relación sana, saludable. Y los mandamientos en cuanto a las relaciones horizontales con mi prójimo hablan de mi relación, deben ser buenas con mi familia, con mi papá y con mi mamá. Deben ser unas buenas relaciones. Entonces, en esta hora Dios nos va a hablar de eso. Estamos en una semana de santificación, apartados para Dios.
no para el chisme, no para el robo, no para la mentira, no para estar estafando a la gente, nada de esas cosas, no al adulterio, a la inmundicia, como decía un hermano esta semana, nada que ver con esas cosas, sencillamente apartados para Dios. Y Dios también quiere que seamos santos en su casa. En nuestra casa también debe haber santidad, porque no puede haber santidad donde usted y yo vivimos, donde usted y yo convivimos con nuestros hijos, nietos, sobrinos, con los adultos mayores. Debe haber una buena relación. Y la familia es algo muy importante, demasiado importante, tanto así que desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza en Génesis con una familia y termina en Apocalipsis con una familia. Dios crea al ser humano y le dice y los bendice para que se multipliquen, para que se fructifiquen, llenen la tierra, se multipliquen. Y termina Apocalipsis por allá el capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis, con una novia, con una boda, con una familia que va a iniciar cuando Cristo venga por su iglesia. Y hermano, es un caminar donde usted y yo debemos ir perfeccionándonos, madurando, santificándonos, para que cuando Cristo venga lo haya a usted y a mí listos, sin mancha, sin arruga. Así es de que, hermano, todo lo que usted escuche es un preparar para la venida del Señor. Recuerde, Cristo está a la puerta llamando, tocando, no al mundo, tocándole a la puerta de la iglesia, tocando a su corazón, y debemos dejarle entrar para que cene con nosotros, para que comparta con nosotros. Y ese compartir tiene que ver con la familia. Así es de que la oración de hoy no es casualidad como ninguna otra de las oraciones que hemos tenido los días jueves. Entonces las relaciones son importantes. Número 1, mi relación con Dios ayuda a que yo tenga unas buenas relaciones con mis iguales, relaciones horizontales. No serán las mejores, las excelentes relaciones interpersonales, pero sí serán unas buenas relaciones interpersonales, porque las relaciones entre personas son muy complicadas, demasiado, y a veces padres e hijos mantienen en guerra y mantienen chocando mucho tiempo, porque no nos entendemos, porque nos creemos muy sabiondos, porque los hijos nos creen muy anticuados y chocamos. Pero la bendición que hay detrás de honrar al papá y la mamá es que nos vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo por allá en el Nuevo Testamento. Entonces este mandamiento habla de que nosotros como hijos debemos ser obedientes a los padres. Pero aquí hay algo muy importante, y es que usted, como papá, como mamá que me está escuchando, usted no puede pedir algo que usted no ha dado. Usted no puede pedirle a su hijo que es adolescente que lo escuche, cuando usted prefirió cambiar el escuchar a su hijo. Papá, mamá, vamos a jugar, decidió cambiarlo por trabajo. Entonces usted ahora no pretenda que su hijo adolescente escuche sus consejos, porque es que su hijo aprendió de usted a cambiarlo por algo que no era precisamente su hijo. Entonces, si usted quiere que le vaya bien como hijo, honre a su papá y a su mamá. Es una decisión que usted debe de tomar, honrarlos para que le vaya bien. Pero este mensaje siempre ha sido canalizado a los hijos, siempre ha sido que usted como hijo debe hacer, debe obedecer. Pero esta noche el Señor me ha dicho que le hable a usted como papá. Usted no puede pedir algo que usted no ha pedido, que usted no ha sembrado en sus hijos. Entonces va a ser muy difícil que usted pueda demandarle ahora honra a sus hijos. Va a ser muy difícil, no complicado, o de pronto sí, pero créame que la gracia del Señor nos está santificando para que usted y yo podamos ser familias diferentes. Ustedes y yo somos una familia de Dios, donde se necesitan los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos en etapa productiva, pero también se necesitan a los adultos mayores, se necesitan a esos hermanos que ya han tenido un bagaje, que ya han tenido experiencias en la vida cristiana, que han sido lastimados, golpeados, quizás por otros ministerios, y que cuando Dios los establece en un ministerio, se necesitan en esos ministerios, porque es que los pastores no se las saben todas.
Porque es que los líderes de las comunidades no son unos sabiondos. Recuerda, hermano, que el Espíritu habla a nuestro espíritu. Usted debe confirmarlo en la palabra y eso se afirma en la iglesia. Entonces, hoy el Señor lo que quiere hacer es que usted y yo podamos confirmar esta palabra. ¿Con quiénes? Con los adultos mayores. Que usted y yo podamos escuchar a los adultos y hallaremos en ellos sabiduría. Claro que hay adultos que son como muy orgullosos, que Dios les habla y no quieren compartir esa palabra. Lo creen a veces a los jóvenes o a las personas, no, como que faltas de entendimiento. Pero hermano, para eso está usted, para eso Dios le habla. Algo que Dios ha caracterizado a Casa Fuerte es que usted no debe depender de los pastores ni de líderes, sino que usted debe depender directamente de Dios. Y se nos ha enseñado a escuchar la voz de Dios, no a lo que dice un pastor. Hoy me mandaba una amiga una noticia que 3 pastores violaron a una niña, que para sacarle el demonio que tenía, y la mamá no los quiso denunciar. Hermano, Dios a usted le habla. No se quede callado. Si usted ya ha tenido experiencia con la vida cristiana, con ministerios, por favor ayúdenos a edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos saber que la autoridad se debe respetar, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces, mis hermanos, usted y yo debemos impartir a nuestros hijos una fe sincera. Pablo le decía por allá a Timoteo: me acuerdo de tu abuela Loida y de tu madre, con una fe sincera, le decía, sincera. Y esa misma fe es la que veo en ti, le decía a Timoteo. Mire, que la gente vea en nuestros hijos la fe que usted y yo profesamos. A veces la iglesia está con una esquizofrenia espiritual, porque es que en la iglesia somos unos. Allá en esas 4 paredes donde nos reunimos a cantar y a pasarla delicioso, somos unos angelitos. Pero cuando estamos en casa, qué mamá tan rabiosa. Cuando estamos en casa, qué papá tan irresponsable. Cuando estamos en casa, qué hijos tan desobedientes. Y debemos usted y yo vivir lo que creemos. Creemos que Dios nos ha libertado. Creemos que en nuestras casas, en su hogar, en esta semana de santificación, por lo menos debe estar establecido un altar donde usted lleve a sus hijos a la presencia de Dios, donde conozcan esa fe sincera. No que usted se siente a rajar del pastor de la comunidad donde usted asiste, que no se siente a rajar y hablar mal del presidente, de las autoridades, y que sus hijos escuchen eso. Que no sea un altar en su casa el quejarse por las cosas costosas que hay. Su hijo está escuchando y eso va a ser lo que su hijo va a reproducir. El ambiente en nuestras casas debe generarse espiritualidad. No le estoy diciendo que debemos de levitar, no, también se debe corregir a nuestros hijos, pero generemos ambientes de espiritualidad. Generemos ambientes donde la presencia de Dios sea manifiesta. Generemos esos ambientes donde Dios entre y cene con nosotros. ¿No le parece una bonita propuesta? ¿No le parece interesante que en medio de tanto desorden que se está planteando en medio de nuestra nación, en medio de nuestras naciones vecinas, haya algo de paz, de tranquilidad, de coherencia, de sentido de familia? Para mí es algo muy importante. A veces le demandamos al colegio, le demandamos a la iglesia, a las maestras de escuela dominical, que nuestro hijo debe aprender a orar, que en el colegio deben aprender a comportarse. Pero déjeme decirle que en el colegio, por ahí una hermana posteó, en el colegio se le enseña matemática, geografía, historia, pero en la casa a su hijo se le enseña a saludar, a respetar a los mayores, a decir gracias, a decir por favor, a trabajar, a ser buenas personas. Eso se aprende en casa. Así es de que no estemos demandándole al colegio ni a la institución religiosa la educación espiritual de nuestros hijos, porque eso no cabe. En esos lugares es donde nuestros hijos sacan lo que ellos han aprendido en casa. Así de sencillo. Nuestros hijos repiten patrones. Tristemente hay hijos
que han sido abusados o que han visto que papá abusa de su esposa, la maltrata física, verbalmente, y tristemente son hijos maltratadores, abusadores, después cuando sean grandes, y así no lo quieran hacer, terminan haciéndolo, porque son patrones aprendidos. En el mundo cristiano, en nuestro lenguaje evangélico se le dicen maldiciones generacionales, pero más que eso son decisiones que usted y yo debemos de tomar. Quizás venimos de hogares destruidos, de hogares donde solamente había un papá, no había mamá, o había mamá, no había papá, o si estaban los dos pero estaban ausentes. Entonces usted y yo debemos de tomar la decisión de decir, aquí se para este patrón de conductas desordenadas y yo tomo la decisión de que Cristo haga un milagro en mi vida, que el mensaje de la palabra de Dios transforme mi mentalidad y aprender a ser padres. ¿Le parece esa propuesta también? Porque es que no nos enseñan a ser papá y mamá. Muchos dicen por ahí, es que a mí no me enseñaron, pero a usted tampoco le enseñaron muchas cosas y las hace a la perfección. Entonces es una decisión que usted y yo debemos de tomar, decidir ser buenos padres, decidir ser buenas madres, decidir ser buenos hijos. ¿Y cómo logramos tomar esas decisiones? Con la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios nos habla de todo. A santificación nos llamó el Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y eso debe empezar en casa. Un inicio, este inicio, hermano, no lo deje pasar. No deje pasar este inicio donde Dios nos está metiendo en su río. Y podemos ver la gloria de Dios. Créame que sí. Hay familias totalmente destruidas, quizás por la droga, por el adulterio, la fornicación, hijos drogadictos. ¿Quién sabe? Tantas problemáticas que hay. Y yo confío plenamente en el poder de la oración. Mire, yo creo que si clamamos a Dios, Dios puede sanar a ese esposo drogadicto. Dios puede sanar a esa esposa que anda en malas situaciones, a esos hijos que andan en malos pasos. Yo creo en eso. Lo creo. Incluso aquí tenemos un caso. El Señor ha traído a la iglesia a un hermano, no doy nombre, pero él sabe quién es, que Dios restauró su familia y él ha dado testimonio de dónde el Señor lo sacó de un mundo de drogadicción y hoy tiene una hermosa familia y le sirve al Señor con poder. Entonces, mire, yo creo en eso. Yo creo en el poder de Dios. Pero también sé que Dios ha dado profesiones, psicólogos, psiquiatras, ha dado profesiones para que usted que está metido quizás en una problemática de abusos, de maltrato, Dios le dé la sabiduría si tiene que denunciar. A veces estos temas son muy delicados, demasiado delicados. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si el maltratador me está escuchando ahora y va a terminar golpeando de nuevo a esa esposa. No lo sé, son temas muy delicados. Por eso desde este espacio oramos para que el Señor, mujer, niño, incluso hombres que son maltratados, Dios te dé la sabiduría para saber si debes persistir en oración o si debes denunciar, pero que sea el Señor revelándote para que no se aumenten los problemas, que sea Dios dándote sabiduría. Creo firmemente en el poder de la oración, pero creo firmemente en las instituciones que pueden y deben intervenir en situaciones de problemas familiares. Entonces, mis hermanos, los principios de autoridad se aprenden en casa. Hoy día es muy difícil hablarle a nuestros hijos que deben de respetar a la autoridad. La Policía Nacional, decirles, hijos, respeten, es muy complicado. Respeta al presidente cuando se presentan tantas injusticias. Respeta a las Fuerzas Armadas. No, no se puede, es muy complicado. Pero, hermano, la autoridad hay que respetarla. Usted como mamá, usted como papá, debe hacerse respetar de sus hijos. Hay hijos que gritan a sus papás y los papás como si nada. Hay hijos que sacan la manotada, ¡ay, tan bello! Y ¡pah! A la mamá, es que está chiquito, él no entiende. ¡Ay, por favor! De una, corrija. Proverbios dice que a los hijos hay que corregirlos con vara, a los hijos hay que corregirlos y Dios a nosotros nos corrige. Así es que si usted ama a su hijo, corríjalo a tiempo, a su nieto, a su nieta, corríjale a tiempo. Eso es amar a los hijos. Entonces, mis hermanos, nos han enseñado entonces que nuestras vidas muchas veces se repiten, ¿no? Que los papás quieren que vivamos la vida que ellos vivieron y de eso no se trata la honra. La honra no se trata de eso. Entonces, ¿qué sería la honra? Es muy sencillo.
La honra trata de que a nuestros padres usted y yo debemos asistirlos. ¿Asistirlos en qué sentido? Respetándoles, hablándoles bien y también dándoles platica, ¿cómo les parece? También dándoles platica. Quizás hay hijos que no están trabajando, hay hijos que no producen, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero si hay formas, déjeme decirle, hijo, usted que me escucha y que no está laborando, de honrar a su papá con platica. Que te ganes una beca, esa es una forma de honrar a tu papá y a tu mamá. Que hagas lo posible por administrar bien la educación que te han dado, eso es honrarlos. Pero hijos que pierden y pierden años, ay Dios mío, eso es cosa seria. Eso no es honrar al papá y a la mamá. En ese honrar debe haber un respeto. Mire, tanto del padre hacia el hijo, no solamente de los hijos hacia los padres. Es que yo soy la mamá y se hace así porque es que yo digo. Bajémonos de esa nube. Hoy los chicos pueden hablar, se pueden expresar con todo el respeto. Pero si no les has enseñado respeto, no esperes respeto de parte de ellos. Va a ser muy complicado. Pero créanme que Dios puede hacer un milagro. Hijos irrespetuosos con todas las ganas, pero porque sus padres han sido irrespetuosos con ellos. Y esto aplica para todas las edades, no solamente para los que son menores de edad. Hijo que me está escuchando, si usted vive en la casa de su papá, de su mamá, y usted depende económicamente de ellos, se hace lo que ellos digan. Y usted, papá, debe hacer respetar su casa. Listo, hijos que no son cristianos, mi casa se respeta, aquí no se llega borracho, por ejemplo. Hijas que no son cristianas y cada fin de semana llevan un novio nuevo a la casa, mi casa se respeta. Qué duro, ¿no? Esta señora tan anticuada. Pero que bien, yo me ciño a lo que dice la Biblia. Usted, si es un hombre, usted que me está escuchando, un hombre, una mujer cristiana, tiene hijos, haga respetar su casa. Si usted no hace respetar su casa, ¿quién la va a hacer respetar? Sería la pregunta. No esperes que tus hijos respeten algo que no les has enseñado a respetar. Difícil, pero no imposible. Debemos de poner nuestros ojos en Jesús, su relación con el Padre. ¿Cuál fue su relación con el Padre? ¿Cómo fue su relación con el Padre? Y eso nos va a dar pautas para que usted y yo seamos buenos hijos, para que usted y yo podamos tener unas buenas relaciones con papá y con mamá, y nosotros como padres con nuestros hijos. Eso es importante. Debemos de tener en cuenta entonces que las relaciones entre padres e hijos se debe restaurar. Dedíquele tiempo a su hijo, dedíquele tiempo a su hija. Yo disfruto mucho cuando mis hijas se acuestan en mi cama y echamos cháchara y hablamos. Me gusta, la pasamos rico. Ya hasta que la otra empieza a empujar a la otra, bueno, ahí como que se va acabando pues el goce, pero la pasamos rico. Dedíquele tiempo a su hijo, a su nieto, a sus sobrinos, si usted no tiene hijos. Pero empecemos a cambiar los patrones que tenemos en casa, donde se habla a los gritos, donde no hay una palabra dulce, donde no hay un abrazo, donde no hay amor fraternal. Empecemos a cambiar eso. Pongamos nuestros ojos en Jesús y vamos a ver la relación tan hermosa que él tenía con el Padre, y de ahí podemos arrancar. El Padre, dice Proverbios capítulo 6, versículo del 20 al 23, dice que el Padre es el que da el mandamiento y la madre es la que enseña. Esto es algo muy importante. El papá dice, no vas a tal lugar, y la mamá debe enseñarle por qué no debe ir a tal lugar. Enseñanza. Y a veces las mamás no hacemos esa tarea. Le dejamos esa tarea a la amiguita de turno, al amiguito de turno, a las redes sociales, al influencer de turno, al instagramer de turno. Se los dejamos a ellos y nos olvidamos. Mamás, escúchenme, que usted y yo debemos enseñar. Usted y yo debemos estorbar el pecado de nuestros hijos. Debemos hacerlo. Revísele el teléfono. Recuerde, esto es para las edades. Si usted vive debajo del techo de su papá y su mamá, respete las reglas. Y usted, papá, mamá, ponga reglas. Ponga reglas. Yo aprendía de una amiga mía, es adulta. Ella vive en Bogotá, tiene una hija y amo hablar con ella.
amo hablar con ella. Con ella aprendí que mi casa no es casa de puertas cerradas. Tiene que ser una casa de puertas abiertas. Mis hijas saben que ellas no se pueden encerrar en su cuarto y sin saber uno qué están haciendo. Casa de puertas abiertas. Que yo pase y mire qué están haciendo, qué andan haciendo en su teléfono. Muchos no me quieren porque ese es uno de mis discursos. Pida teléfono. O sea, sepa la clave de sus hijos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Para dónde van? ¿Con quién se relacionan? Cuídelos. Usted y yo como padres somos como una muralla que protege a nuestros hijos de las malas amistades, de los malos vicios, de las malas influencias, y debemos enseñar, debemos estorbar a nuestros hijos. Eso no se puede olvidar, estar encima de ellos, protegiéndolos, hasta que llega el momento en que usted y yo como padres ya no somos tan fuertes, porque nos vamos volviendo débiles y los fuertes son ellos. Pero al ver que cuando estábamos en toda nuestra fuerza, en todo nuestro vigor, los cuidamos, los protegimos, lo que van a hacer ellos, lo mínimo que van a hacer es hacer lo mismo con nosotros. Así es que si usted no está recogiendo eso, hay que reevaluar qué fue lo que sembraste en tus hijos. A veces yo he escuchado por allí, ¿no? No, que tal joven se casó y qué mujer tan mala. No permite que ayude a la mamá ni a la familia. Esa mujer le hizo brujería. Y eso es un común denominador que yo he escuchado. Y yo digo, no le hicieron brujería, es que el tipo es así. El tipo no honra a su papá y a su mamá porque eso no lo aprendió en la casa, no porque una mujer vino y le tiró todos sus principios al piso, no quiere hacerlo. No lo aprendió en casa. Y usted, mujer que me está escuchando, usted debe ayudar a su esposo a que ayude económicamente a su papá, a su mamá, a quien estuvo con él cuidándole. Eso debe ser. Ayudar. Y hay jóvenes que no han aprendido esa parte, no la han aprendido. Como le digo, no necesitas estar trabajando para honrar económicamente a tu papá y a tu mamá. Desde ya lo puedes hacer. Dejar de estar gastando agua cuando te bañas, y es 1 hora ahí en el chorro, eso cuesta. Son tantas cosas que podemos colaborar. Padres, escuchen esto, la palabra autoridad viene del término latino auctor, A-U-C-T-O-R, auctor, que significa lo que hace crecer, lo que ayuda a crecer. Eso significa autoridad. Por lo tanto, se define como aquello que ayuda a crecer bien. ¿Qué es la autoridad? Lo que ayuda a tus hijos a crecer bien. No es tiranía. No. Que es que con un bofetón es que aprendes. No, eres más fuerte que tu hijo, lo vas a lastimar. Y eso yo lo aprendí, ya fue después, pobre Luisa. Sí le tocó manotones. Entonces necesitamos aprender a tomar la decisión de decir, este patrón se corta del maltrato, de la tiranía, y hacer esa parte de la autoridad con 5 sentidos, con respeto. Si yo trato a mi hijo con respeto, me va a tratar con respeto. Me va a tratar con respeto. Usted y yo debemos de criar a nuestros hijos para una libertad sana, no para el libertinaje, sino para una libertad sana, para una libertad que ellos puedan alcanzar, que aprendan a decir no, que aprendan a saber qué quieren y qué no quieren, cuáles son sus principios, y que nadie los mueva de allí. Pero tristemente hay papás que educan mal, hay padres y madres que educan mal a sus hijos. Por ejemplo, no les enseñan ni a lavar los cucos a las niñas, y el decir es, cuando se casen les va a tocar. No les enseñan a lavar un plato. Cuando se casen les va a tocar. Les va a tocar, por favor. Si no le enseñas eso a tu hija, algo tan elemental, a respetar a los hombres, a respetar a las mujeres, créeme que te la van a devolver, si acaso al año, si no es antes, te la van a devolver a tu casa, porque no hiciste tu tarea. Y esa es una forma de deshonrar. Y ahí no tiene culpa el hijo, no tiene culpa la hija, tienes culpa vos. Sencillo como eso. Entonces, honrar a los hijos significa educarlos bien, prepararlos para la vida. Hijos que no consiguen trabajo. Y no porque no hayan oportunidades laborales, aunque están difíciles, obviamente. Pero hay situaciones, Dios mío, llegan tarde.
no cumplen con sus labores. Tiempo de prueba, chico, gracias, te lo agradezco, fue un placer, no te necesitamos. Porque es que en casa no se les enseñó responsabilidad, porque es que en casa no se les enseñó que la autoridad hay que respetar. Entonces, ojo, muchas veces educar bien a nuestros hijos significa que usted y yo en muchas ocasiones nos vamos a quedar solos. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a volar tan alto, van a ir tan lejos en la vida, que Dios les dé para que nos puedan pagar una enfermera, para que nos cuiden cuando ya no seamos tan fuertes. Pero la idea es de que nuestros hijos vivan una libertad sana, porque a libertad nos llamó el Señor. Esto es santificación, hermano. Santificación, apartados para Dios, familias para Dios. Y Dios nos está hablando en esta noche a todos. Hay algo muy en este tiempo y es una herramienta muy buena, es una herramienta efectiva y es la inseminación artificial. Es una herramienta que se creó para ayudar a aquellas parejas, hombre y mujer, que no podían gestar hijos naturalmente. Entonces se realiza este proceso, mujeres que quizás no ovulan lo suficiente y hay que inseminizar el semen del esposo al óvulo y después introducirlo, en fin, un proceso muy bonito creado con ese fin de las familias que no podían concebir naturalmente. Pero esta herramienta se ha desvirtuado muchísimo. Hoy día se plantea que personas sin una pareja haya una inseminación artificial y pueda tener hijos. Se habla de que una sola mujer puede ir a un banco de esperma y puede tener un hijo sin papá. Se habla de que 2 mujeres hoy día pueden tener por inseminación artificial un hijo. Se habla de que 2 hombres pueden alquilar un vientre y tener un hijo. Esto se llama programar hijos. Y esto es algo tan delicado porque es que al programar un hijo, lo estamos programando para que carezca de una mamá o de un papá. Note algo muy importante. Avances de la ciencia. Para aquellas parejas, papá y mamá, que no podían tener hijos, nace esta herramienta. Pero hoy en día, usted escucha, hay un futbolista famoso en nuestro país, se divorcia de su esposa, su hija queda con su ex esposa, y él, tiempo después, lo que hace es alquilar un vientre y tener un hijito para él solo. Y el decir de él es que cuando no vuelvo a pasar ese dolor, en un divorcio me tocó separarme también de mi hija, ahora este hijo es solo mío. Me divorcio o no me divorcio, o viva con quien viva, este hijo es solo mío. ¡Qué egoísmo! Los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá. Es un derecho. ¿Usted por qué cree que biológicamente, científicamente, corporalmente se necesita de un hombre y de una mujer para tener hijos? Socialmente se necesita un papá y una mamá. Se necesitan. Usted me va a decir ahora, y esas parejas heterosexuales que abandonan a sus hijos y mujeres solas criando hijos, o esas mujeres que abandonan a sus hijos y hombres solo criando hijos. Mire, esos son avatares de la vida. Son circunstancias que la vida presenta. Son situaciones donde ya por la maldad suceden estas cosas. Pero algo muy diferente es que ya entremos a programar seres humanos carentes de una figura femenina y carentes de una figura masculina. Muchos dicen, pero ahí tiene la abuela. Es la abuela, no la mamá. No es lo mismo sentir a tus hijos y que tus hijos sientan el latido de tu corazón y que en un momento te lo desprendan. Pero a eso hemos llegado con tanto egoísmo, negándole el derecho a los hijos de que honren a un papá y a una mamá. Está también la situación complicada, difícil que atraviesa, por ejemplo, nuestro país. Es una situación donde nos comportamos como fieras, donde matamos, donde destruimos a nuestro prójimo. Para nadie es un secreto esto que sucedió en uno
de nuestros corregimientos, donde una lideresa social delante de sus hijitos la asesinan, negándole a estos hijos la oportunidad de honrar a su mamá. Como fieras nos comportamos al despegar a hijos de sus padres, raptándolos, trata de personas, trata de blancas, narcotráfico, llevándolos a la guerra, una guerra sin sentido, enrutándolos en grupos al margen de la ley, de pequeños, y les negamos el derecho a honrar a papá y a mamá, porque la perversidad de la humanidad sin compasión nos ha llevado a olvidarnos que debemos de tener un papá y una mamá a los cuales debemos honrar, y que como hijos debemos aprender a respetar, y que como padres debemos enseñar a respetar. Se nos olvida el sentido de autoridad, se nos olvida que cada uno de nosotros debemos santificar nuestros hijos. Es un proceso suyo y mío para que nuestros hijos nos honren después. Hay hijos que quieren ir a la iglesia, quieren y anhelan congregarse. Y la respuesta de muchos de ustedes como padres, tristemente, es: no vas, te puede pasar algo, no vas. Mire, Dios nos está llamando, Dios está listando una generación diferente. No dejes a tus hijos en casa. Ahora que nos estamos congregando, siéntalos a escuchar los miércoles de estudio, siéntalos a escuchar estos jueves de oración, que Dios se ocupa de ellos, que Dios tiene un padre y una madre preparados para que ellos lo honren, y eso deben aprenderlo. Pero muchas veces nos llenamos de tantas cosas que no permitimos que nuestros hijos gocen de lo que Dios tiene para ellos. A veces somos estorbo para lo que Dios quiere hacer con ellos. Triste, pero es cierto. Esta semana hace 15 días nos invitaron una amiga nos invitó a cenar con su familia, a almorzar, perdón. Y fue una experiencia muy bonita, porque ahí hay una adulta mayor. Y ella se sentó a hablar con mis hijas y con mi sobrina, que fue también a ese almuerzo. Y mis hijas la pudieron escuchar. Yo no tengo ni mamá, ni papá, ni abuela. Yo ya no tengo suegra, no tengo. Y para mí fue tan lindo que la hermana se sentara y hablara. Empezó a hablar que ella cuando salía a evangelizar por esas calles sin pavimentar, que iban, que venían, que le hablaban al que quería y al que no también se le predicaba. Y mis hijas y mi sobrina escuchando a esa adulta hablar de su experiencia con Dios. Necesitamos adultos que hablen, que levanten su voz, para que nosotros que venimos detrás podamos escucharles y aprender. Dios a usted le ha hablado, Dios a usted le ha dado palabra. No sea egoísta. No te quedes con eso. Te necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu experiencia, necesitamos tu bagaje. No te quedes callado. Necesitamos ser edificados. Somos un cuerpo. Entiende eso. Somos una iglesia, somos su cuerpo, somos su novia, somos su familia, y todos nos necesitamos. Todos necesitamos entender. Mire, en la antigüedad se creía que los adultos mayores eran descendientes seguiditos de los dioses, y por eso se les prestaba tanta atención, porque lo que decían era prácticamente: un Dios está hablando. Hoy día nuestros adultos mayores hablan y cállate, repitiendo otra vez lo mismo. Eso ya lo sabemos. No, si ya lo sabes, siéntate y escucha, que allí hay riqueza, allí hay vida invertida. Nuestra vida necesita ser guiada, nuestra vida necesita tener una dirección. Y créanme que quien la puede dar son esos adultos
Hijo que me está escuchando, nieto, sobrino que me está escuchando, por favor escucha a su papá, escucha a su mamá. Allí hay sabiduría. Y más que la sabiduría que el mundo pueda dar, es que ese hombre y esa mujer leen la Biblia. Y allí hay vida. Vida que no vas a encontrar ni con el amigo de turno, ni en el vicio de turno, ni en el desorden de turno. Allí hay vida. Necesitamos entonces también estar rodeados de personas sabias. Y esos son ustedes, adultos. Los necesitamos. Créame que sí. Créame que sí. Necesitamos educar a nuestros hijos en amor, en respeto, en templanza, en gozo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos orar hoy por nuestros hijos, para que todas esas cosas que nuestros hijos han estado planeando fuera de la voluntad de Dios se desbarate. Y yo creo en eso. Se desbarate todo lo que ellos quieren hacer si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos esos desórdenes, todas esas cosas feas, hoy vamos a orar para que Dios sea cortando todas esas situaciones feas. El Talmud son comentarios que se hacen de la Biblia, por decirlo de alguna manera, y en el Talmud significa honrar, significa alimentar a los padres en su ancianidad, no ocupar de ellos, no ocupar el lugar de ellos en la vida. Significa hablarles de forma respetuosa. Me pareció muy interesante y por eso se los traigo. Alimentarlos en su ancianidad. Muchos hijos dejan a sus padres en un ancianato. Y un escritor que leía decía, si tienen para pagar un ancianato lejos, y entre más lejos mejor, ¿por qué no pagas una enfermera para que disfrute contigo en tu casa? Pero a veces los adultos, papá y mamá, se nos convierten en un estorbo. Se nos convierten en personas como si fueran agregados a la familia. Y los adultos mayores no son agregados a la familia. Los adultos mayores son parte de la familia. Son la base de la familia. Estamos viviendo en ese fenómeno de la eterna juventud, ¿no? Y que cuando nos dicen, uy, pero pareces hermana de tus hijas, uno como que por adentro, uy, sí, chévere, pues esas cosas no deben de ser así. Debemos ser adultos mayores, envejecer con dignidad, que haya sabiduría. Mire, yo tengo una amiga, la amo hablar con ella. Ella vive en Bogotá y tiene una hijita. Hago referencia de nuevo. Amo hablar con ella. Es una adulta. Pero no se me presenta como esa adulta de, Mónica, escucha, y te aconsejo y te digo, no. Me habla desde su humanidad, desde sus fallas, desde su experiencia vivida, y me enriquece tanto. Tristemente por el tiempo no puedo hablar con ella todos los días, pero me enriquece tanto. Necesitamos entonces tener esas conversaciones con personas que nos edifiquen. Hijo, escucha a papá, escucha a mamá, escúchenlos, está diciendo no te juntes con tales, no se junte, pelado, le va a ir mal. No hagas tal cosa, no me parece, no lo haga, chino. Si usted quiere experimentar en sus zapatos, pues hágalo. Pero en su gran mayoría, podría decir yo, 99.9%, cuando una mamá habla, así son las cosas. No privemos a nuestros hijos de honrarnos. Enseñémosles a hacerlo. No privemos a nuestros hijos a que se les cierren los mejores negocios, se les cierren puertas, que les vaya bien, porque usted y yo no les enseñamos a respetar. Enseñémosle a nuestros hijos que hay vida y hay vida en abundancia, que les puede ir bien respetando la autoridad, respetando ese adulto mayor que se aparece allí en el transporte masivo. Párese, dele el puesto. Que podamos tener esos jóvenes en Casa Fuerte, usted que me está escuchando de la comunidad que sea, que hayan jóvenes agradables, que hayan jóvenes que honren a los adultos mayores. Ante las canas te inclinarás. Reverenciar a las personas adultas, necesitamos hacerlo. Entonces vamos a seguir en materia, vamos a orar.
Tenga allí el nombre de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de los vecinos, si puede, y vamos ahora a guerrear. Que Dios les abra el entendimiento para que honren a papá y a mamá. Vamos a orar por los huérfanos también. Como les decía, que como humanos nos hemos devorado como fieras y hemos hecho que muchos pierdan a papá y a mamá en una guerra absurda que no les pertenece. Vamos a orar por aquellos que han sido olvidados por sus hijos y no reciben esa honra, ¿le parece? Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias porque nos estás santificando, Señor. Así como lo hace, Señor, allí en San Juan 15 dice Jesús que tú eres la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos y que el Padre es el labrador. Y que el pámpano que está llevando mucho fruto dice que el Padre lo limpia, le corta las cosas feas para que lleve más fruto, Señor. Y eso es lo que tú estás haciendo con Casa Fuerte. Esa revelación de ese nombre, tu casa, has convertido, Señor, en una casa fuerte. Y cada uno de los que nos hemos conectado somos una casa fuerte. Nuestros hogares son hogares fuertes, Señor, porque tú estás en nosotros y nos estás santificando. Hoy yo creo, Señor, que hay familias en esta hora que invocamos tu nombre, que te invitamos a cenar, que abrimos la puerta de nuestras familias para que cenes con nosotros, Señor. Hoy necesitamos de ti. Hoy, Señor, ponemos a los hijos de cada uno de los que estamos conectados, Señor. Nombre allí a su hijo, a su nieto, a sus sobrinos, nómbrelos. Ahí está, Señor, Luisa Fernanda, ahí está Brenda Jimena, Señor, ahí están mis sobrinas, ahí está mi sobrino. Nombre a los suyos ahí donde usted está, nombre a sus nietos, nómbrelos ahora, Señor. Y hoy oramos por ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que abras los ojos de su entendimiento. Hoy te pedimos, Señor, que tú les salgas al encuentro con salvación. Que tú, Señor, puedas enseñarles a ellos que después de esta vida hay una mejor, Señor. Y permite que nosotros como padres, como adultos mayores, seamos un reflejo de tu amor, seamos un reflejo de respeto, de autoridad, de compasión, de misericordia, de guianza, de muralla para nuestros hijos, protegiéndoles, Señor. Y que nuestros hijos, Señor, puedan ver tu carácter perfeccionado en nosotros, santos para ti, pero santos también para nuestros hijos, para que así como nuestros hijos nos honren, te honren a ti. Hoy oramos, Padre, que derrames tu paternidad, que manifieste tu paternidad en cada uno de los hogares hoy conectados y los que nos escucharán después. Hoy creemos en la unidad de familia, hoy creemos en el principio de autoridad, hoy creemos que las familias son ese modelo social que necesita nuestra nación. Hoy oramos, Padre, para que seas tú enseñándonos de la mejor manera a ser padres, a ser madres, a ser hijos. Hoy te lo imploramos y ese es el secreto para que nos vaya bien. Parecernos a ti, Jesús, esa relación que tienes con el Padre, que como hijos nosotros también la tengamos con nuestros padres terrenales. Porque a veces es muy fácil decir que te amamos, que te honramos, porque no te vemos. Pero a papá y a mamá que vemos, los irrespetamos, no le damos la honra que merecen. Por eso hoy, Señor, quita toda esquizofrenia espiritual, quita todo desorden espiritual, porque a santidad tú nos has llamado, porque esa es tu voluntad. Y hoy ponemos nuestra confianza en ti, de que tú obras, de que tú trabajas, de que no estamos, Señor, estancados, sino que tú estás dando un nuevo modelo. Y la santificación en nuestros hogares llega desde hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y la palabra corre y es glorificada en nuestras familias. Hoy oramos, Señor, por los huérfanos, por las huérfanas, por aquellos, Señor, que han sido, Señor, concebidos en una programación para carecer de un papá o de una mamá. Hoy oramos por ellos, Señor. Llena todo vacío. Hoy oramos por los huérfanos, Señor, que ha dejado esta guerra absurda en nuestra nación.
Hoy oramos por esos padres, Señor, que les han arrebatado sus hijos. Hoy oramos por esos hijos que les han arrebatado sus padres, Señor. Hoy oramos por los niños desamparados. Hoy oramos por los niños abusados, los adolescentes, los jóvenes abusados, Señor. Interviene en nuestra nación. Interviene, Señor, levanta tu iglesia para que haya un mover de tu espíritu en cada familia, en cada niño. Y oramos por los orfanatos, por los internados, por los colegios. Señor, haz tu voluntad, glorifícate grandemente. En el nombre de Jesús, Señor, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro que ha sido lanzado sobre nuestros hijos hoy se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nuestros hijos son libres para cumplir tu propósito. Nuestros hijos son libres, Señor, para llevar tu palabra conforme a lo que tú has establecido. Todo plan del diablo, desbarátalo ahora. Todo plan del enemigo sobre nuestros hijos, desbarátalo en el nombre de Jesús. Sobre los adultos mayores, Señor, cancela todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Hoy oramos creyendo, Señor, que si hacemos lo que tú dices nos irá bien. Hoy oro por los adultos mayores, Señor, a los cuales han callado, Señor, por una mala autoridad, por autoritarismo, que los han maltratado y deciden más bien quedarse callados y no edificar tu iglesia. Hoy oro en libertad por ellos, en el nombre de Jesús, para que edifiquen tu iglesia, para que avancemos en el reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oramos, Señor, con corazones agradecidos. Oramos sabiendo que tú nos oyes. Oramos porque tú hablas, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gente que me escucha, que Dios les bendiga. Que Jehová les dé paz, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. En el nombre de Jesús, recuerde, ayuno y oración. Los hermanos que están pendientes de enviar su segunda reflexión, les estamos esperando. Han sido de mucha bendición. Comparta esas reflexiones porque Dios está haciendo algo en Casa Fuerte. No se quede por fuera. Un abrazo fraternal, nos vemos el domingo 9 de la mañana los que van a estar presenciales. Vamos a hacer todo lo posible, están pidiendo que transmitamos todo el culto, vamos a hacer todo lo posible, pero pues la tecnología a veces nos atropella un poquito, pero ahí vamos en el proceso. Mis hermanos, que Dios les bendiga, abrace a sus hijos, ame a sus hijos, hijos, abracen a sus padres en el nombre de Jesús y nos va a ir bien. Feliz noche.